Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Cuando un humano golpeó en la cara a un diplomático quesiano, la galaxia debería haber previsto lo que se avecinaba. El Consejo Galáctico se reunió en el magnífico Salón de Celestium, con sus torres relucientes perforando el vacío. Se reunieron delegados de innumerables sistemas estelares, con formas que variaban entre masas gelatinosas e imponentes insectos. La atmósfera zumbaba de tensión y una inquietud palpable se apoderó de la asamblea. En el centro de este tapiz cósmico se encontraba el general Tras, un veterano de guerra del Imperio KRTH. Os lo advertimos, comenzó Tras, mientras sus ojos multifacéticos reflejaban a los dignatarios reunidos, os advertimos sobre los humanos. Los murmullos recorrieron la multitud, una mezcla de incredulidad y escepticismo. Los humanos, que acababan de llegar al escenario galáctico, habían sido subestimados desde el momento en que emergieron de su espiral oscura de la Vía Láctea. A pesar de las advertencias de aquellos que los encontraron, el Consejo descartó las historias como exageraciones o propaganda. Sin embargo, ahora las pruebas eran innegables. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando imágenes del frente, soldados humanos vestidos con exoesqueletos avanzados, disparando con implacable eficacia contra filas de alienígenas. Era una guerra como ninguna otra que la galaxia hubiera visto antes. 2 años antes, el Consejo había recibido a la humanidad con un optimismo cauteloso. Los embajadores de la Tierra hablaron de paz, cooperación y progreso compartido, pero detrás de sus sonrisas corteses y sus ofertas diplomáticas había una determinación feroz, un impulso que otras especies no comprendían del todo. Los quesianos, orgullosos y arrogantes, fueron los primeros en desafiar a la humanidad. Su embajador, Zetalot, no esperaba mucha resistencia cuando exigió que los humanos se sometieran al dominio quesiano. En cambio, recibió una nariz rota y una declaración de guerra. El conflicto que siguió se intensificó rápidamente y la inventiva y adaptabilidad humanas cambiaron rápidamente el rumbo de la guerra contra los tecnológicamente superiores quesianos. Utilizando tácticas de guerrilla y guerra no convencional, los humanos explotaron todas las debilidades de la defensa quesiana. El mundo natal quesiano, otrora considerado inexpugnable, cayó en pocos meses. Otras especies observaron en silencio y atónitas como los quesianos, que en otro tiempo habían sido una fuerza dominante en la galaxia, quedaban reducidos a un estado vasallo. Sin embargo, muchos creían que se trataba de un golpe de suerte, una anomalía. Sin duda, los humanos no podrían enfrentarse a la fuerza combinada del Consejo Galáctico. La voz del general Tras acalló los murmullos, se rieron cuando les dijimos que los humanos eran peligrosos. Se burlaron de nuestras advertencias. Ahora mirad el caos que han causado. Mientras hablaba, la imagen cambió a otra escena, la batalla de Soul Prime. Flotas humanas, elegantes y letales, se enfrentaban al armamento del Consorcio del Trono. Láseres y rayos de plasma iluminaban el vacío, mientras las naves explotaban en brillantes destellos de luz. Los humanos luchaban con una ferocidad y coordinación que contrastaban con su relativamente reciente entrada en las guerras espaciales. El comandante Alex Reynolds se encontraba en el puente del UNS Vanguard, con la mirada fija en la pantalla táctil. «Están cruzando nuestro flanco izquierdo», informó el teniente Carter, con voz tensa. «Redirija el fuego de las baterías delanteras», ordenó Reynolds, con tono tranquilo y autoritario. «Despliegue los drones para cubrir la brecha». El Vanguard se estremeció al recibir un impacto directo, pero la nave humana se mantuvo firme. Los drones fueron lanzados, superando al enemigo con su gran número y sus precisos ataques. Las naves del trono vacilaron, luego rompieron la formación y retrocedieron bajo el implacable ataque. En la cámara del Consejo Galáctico, Tras hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. Esto es solo un ejemplo. Los humanos no luchan por la gloria o la conquista. Luchan por sobrevivir y luchan para ganar. Se adaptan, innovan y no conocen el significado de la palabra rendición. El holograma cambió de nuevo, mostrando el desenlace de una batalla terrestre en la luna de Z9. Los marines humanos se movían con eficiencia y disciplina,
garantizando la seguridad de la zona y prestando asistencia a los heridos. Los soldados alienígenas estaban dispersos, derrotados por un enemigo que los había superado en cada paso. El teniente Jackson, un veterano de innumerables batallas, se arrodilló junto a un compañero caído. «Aguanta, amigo», murmuró, aplicándole un botiquín de primeros auxilios. A su alrededor, los marines levantaban defensas perimetrales, con la mirada fija en el horizonte, en busca de cualquier señal de contraataque. Mientras se desarrollaba la escena, se oyó una voz que resonó en la sala del consejo, rompiendo el silencio. ¿Nos rendimos ante esos salvajes? Era Yakar, del dominio Sintar, con voz llena de desprecio. Tras se volvió hacia Yakar. ¿Rendirnos? No, pero tenemos que cambiar nuestro enfoque. Si lo subestimamos, nos enfrentaremos a la aniquilación. El consejo estaba dividido. Algunos defendían una alianza, otros la guerra total. Sin embargo, una cosa estaba clara, la humanidad no podía ser ignorada. Habían demostrado una fuerza que debía ser reconocida, así como una determinación inquebrantable. De vuelta a la Tierra, el presidente Morgan se dirigía a las Naciones Unidas. Su imagen se transmitía a todo el mundo y sus palabras resonaban en cada asentamiento humano de la galaxia. No hemos elegido esta guerra, pero lucharemos. Por nuestro hogar, por nuestras familias, por nuestro futuro. Permaneceremos unidos y prevaleceremos. Al final de su discurso, se escucharon aplausos en toda la galaxia. Mientras tanto, las fuerzas humanas se preparaban para las batallas que se avecinaban, las fábricas aceleraban la producción, los científicos desarrollaban nuevas tecnologías y los soldados se preparaban para el próximo enfrentamiento. En las profundidades del espacio, a bordo de la nave insignia de la Horda Draconiana, el señor de la guerra Kraan observaba las transmisiones humanas con una mezcla de fascinación y miedo. Se volvió hacia su segundo al mando, un enorme bruto llamado Thor. Esos humanos, reflexionó Krogan, superan nuestras expectativas. Thor gruñó en señal de acuerdo. Luchan como demonios, pero pueden ser derrotados. Los ojos de Kraan se entrecerraron. Quizás, pero no será fácil. Tenemos que aprender de sus tácticas y adaptarnos como ellos. Solo entonces podremos esperar derrotarlos. Mientras la nave capitana navegaba por el vacío, Kraigan sabía que la próxima guerra pondría a prueba los límites de su pueblo. Los humanos habían declarado su fuerza, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Consejo, ahora plenamente consciente de la amenaza, deliberó hasta bien entrada la noche. El destino de la galaxia pendía de un hilo y, en la oscuridad del espacio, los tambores de guerra sonaban más fuerte que nunca. La Cámara del Consejo estaba llena de debates y discusiones acaloradas. La asamblea, antes simbólica, ahora parecía fragmentada, con alianzas y rivalidades claramente visibles. El general Trask había revelado la amenaza y las ramificaciones comenzaban a agravarse. El Consejo Galáctico, acostumbrado a un cierto equilibrio de poder, se enfrentaba a un desafío sin precedentes. El gran canciller Borat, una figura estoica de la raza cerúlea, hizo un llamamiento al orden. Su voz profunda y resonante acalló a la multitud. Debemos hacer frente a la amenaza humana con una estrategia unificada, declaró. Las acciones individuales solo causarán más caos. En un rincón apartado de la cámara, el embajador Ral, de la Federación Velar, conversaba con sus asistentes. Los humanos han demostrado ser formidables, susurró Ral, moviendo las antenas mientras pensaba. Debemos considerar una alianza, aunque sea temporal, con otras potencias importantes de la galaxia. En el mundo devastado por la guerra de Arconas, el árido paisaje era testigo de una feroz batalla. El planeta, rico en recursos, se había convertido en un punto focal de conflicto entre las fuerzas humanas y la Horda Draconiana. Tormentas de polvo se levantaban mientras explosiones de energía iluminaban el crepúsculo. El capitán Marcus Hall lideraba su pelotón por la ciudad en ruinas. Su objetivo era claro, garantizar la instalación central del reactor. Manténganse agachados y muévanse rápido, ordenó Hall, a pesar del caos que lo rodeaba. Sus hombres, experimentados y decididos, respondieron con rapidez y precisión. El sargento Rodríguez, mano derecha de Hall, examinó las ruinas con mirada experta. Contacto a las 12 en punto, gritó cuando una descarga de fuego de plasma brotó de la posición enemiga.
Disparen y avancen en escuadrones, ordenó Hal. Los soldados humanos se movieron con eficiencia coordinada, sus exoesqueletos aumentando su velocidad y fuerza. Dispararon fuego de cobertura, empujando a las fuerzas draconianas hacia atrás, paso a paso. En el centro del campo de batalla, Hal divisó a un señor de la guerra draconiano, imponente y amenazador, reuniendo a sus tropas. Reconociendo la amenaza, hizo una señal a su equipo de francotiradores. «Eliminadlo», ordenó Hal. Y en cuestión de segundos, un disparo certero acabó con la vida del comandante, causando confusión entre las filas draconianas. De vuelta al Consejo Galáctico, comenzaron a formarse alianzas. La Federación de Velar se acercó al Consorcio del Trono y al Dominio Sith. Sus representantes se reunieron en secreto, lejos de las miradas inquisitivas de toda la asamblea. El embajador Ral fue el primero en hablar. La fuerza de los humanos reside en su unidad y capacidad de adaptación. Si queremos prevalecer, debemos reflejar estas características. El embajador Yerrick, del Consorcio del Trono, un ser dotado de considerable perspicacia política, estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo podemos coordinar nuestros esfuerzos sin exponer nuestros planes al Consejo? Yakar, del Dominio Sith, conocido por su astucia, se inclinó hacia adelante. Debemos formar una alianza en las sombras, compartiendo información y sincronizando nuestras acciones militares. El Consejo no necesita conocer los detalles. La alianza clandestina comenzó a tomar forma, con un objetivo común claro: neutralizar la amenaza humana mediante operaciones combinadas y secretas. En la Tierra, el presidente Morgan se reunió con sus principales generales y asesores en la sala de guerra, situada bajo la Casa Blanca. Las paredes estaban repletas de monitores que mostraban datos tácticos, movimientos de flotas y posiciones enemigas. La situación era grave, pero no desesperada. El general Thompson, un veterano estratega, describió su próximo movimiento. La flota de la Horda Draconiana se está concentrando cerca del sector Z9. Tenemos una estrecha ventana para atacar sus líneas de suministro y debilitar sus posiciones avanzadas. Morgan escuchó atentamente, con expresión decidida en el rostro. ¿Tenemos recursos para tal operación? El almirante Lee, que comandaba la flota espacial, respondió. Podemos movilizar la tercera y la quinta flotas. Será arriesgado, pero si tiene éxito, podría cambiar el rumbo de la guerra a nuestro favor. Morgan se levantó, mientras su mirada recorría a los líderes reunidos. Entonces, corramos el riesgo. La humanidad siempre ha prosperado bajo presión. Recordemos a la galaxia porque no debemos ser subestimados. A medida que comenzaban los preparativos para la contraofensiva, las fuerzas humanas en varios frentes recibieron sus órdenes. El aire vibraba con la expectativa de la sombría determinación de los soldados listos para enfrentarse a lo desconocido. El capitán Hal, ahora un veterano de varias campañas, recibió su nueva orden: liderar un equipo de asalto para interrumpir el principal depósito de suministros draconiano en Z9. Sus hombres, aunque cansados, estaban listos para el desafío. El viaje a Z9 estuvo plagado de peligros, con la nave esquivando patrullas enemigas y navegando por traicioneros campos de asteroides. Al llegar, Hal y su equipo se posicionaron con precisión quirúrgica, infiltrándose en el depósito en la oscuridad de la noche. Manténganse alerta y muévanse en silencio, susurró Hal por el comunicador. El equipo avanzó, neutralizando a los guardias y colocando cargas en puntos críticos. La operación transcurrió sin problemas hasta que una patrulla inesperada los descubrió. «¡Atacad! ¡Contacto! ¡Atacad!», gritó Hal mientras los proyectiles de plasma silbaban. El equipo respondió con letal eficacia, pero el factor sorpresa ya no existía. La base estalló en caos cuando sonaron las alarmas y llegaron refuerzos. «Detonad las cargas y retirémonos», ordenó Hal. Las explosiones sacudieron el almacén, y las llamas y los escombros envolvieron la estructura. El equipo luchó por llegar al punto de extracción, evitando a las fuerzas draconianas que los perseguían. Mientras su nave despegaba, Hal miró hacia el almacén en llamas. La misión había sido un éxito, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los humanos habían asestado un golpe significativo, pero sabían que la represalia sería rápida y brutal. En el corazón de la capital draconiana, el señor de la guerra Craan se enfureció al recibir los informes del ataque. Su ira era palpable,
sus ojos ardían con un deseo de venganza. Esos humanos pagarán por su insolencia, gruñó. Movilizad la flota, llevaremos la lucha hasta ellos. Mientras la horda draconiana se preparaba para una contraofensiva a gran escala, la galaxia se encontraba al borde de un conflicto aún mayor. La alianza clandestina formada en el seno del Consejo observaba de cerca, avanzando sus planes en las sombras. El escenario estaba listo para la siguiente fase de la guerra. La humanidad, indomable y decidida, se enfrentaba a una galaxia unida en su contra. La verdadera prueba de su resistencia e ingenio estaba a punto de comenzar y el resultado remodelaría el destino de innumerables mundos. Mientras la flota draconiana se movilizaba, la alianza clandestina en el seno del Consejo Galáctico ultimaba sus planes. La intención era aprovechar el ataque draconiano para coordinar sus propios ataques contra los bastiones humanos. El objetivo era claro: oprimir a la humanidad con una guerra en varios frentes. En la Tierra, el ambiente era tenso. El presidente Morgan y sus generales eran muy conscientes de la tormenta que se avecinaba. Nos enfrentamos a un ataque coordinado, afirmó el general Thompson con voz grave. Tenemos poco tiempo para preparar nuestras defensas. Morgan asintió con determinación en los ojos. Lucharemos según nuestros términos. Movilicen todas las fuerzas disponibles. No nos rendiremos. En el vacío del espacio, la flota draconiana, liderada por el señor de la guerra Craan, avanzaba hacia la Tierra. Se trataba de una fuerza aterradora, con naves repletas de armamento y apoyadas en secreto por la Alianza. Sin embargo, los humanos estaban preparados. El almirante Lee comandaba la flota de defensa humana, cuyas naves formaban un formidable bloqueo alrededor de la Tierra. Todas las unidades, prepárense para el combate, ordenó Lee a través de los sistemas de comunicación. La flota se posicionó, lista para defender su hogar a cualquier precio. Cuando las naves draconianas entraron en el campo de tiro, el espacio estalló en un catastrófico intercambio de ráfagas de energía y misiles. Las naves humanas, superadas en número pero no en resistencia, lucharon con una ferocidad que sorprendió a los draconianos. Los avanzados sistemas de puntería y las maniobras coordinadas les permitieron atravesar las líneas enemigas. El capitán Marcus Hall y su equipo de asalto, que habían regresado de su misión en Z9, se encontraron de nuevo en primera línea. Su misión: infiltrarse y desactivar la nave almirante de la flota draconiana. El equipo de Hall se embarcó en una nave furtiva, abriéndose paso a través del caos de la batalla espacial. Entramos, eliminamos el centro de mando y salimos, explicó Hall a sus hombres. Asintieron, listos para la misión de alto riesgo. Al atravesar el casco de la nave insignia draconiana, sonaron las alarmas. El equipo se movió con letal eficiencia, atravesando a los soldados draconianos con precisión. Encontraron una feroz resistencia al intentar llegar al puente. En el centro del puente se encontraba el señor de la guerra Craan, una figura imponente que irradiaba amenaza. Vosotros, humanos, sois tenaces, gruñó, pero esto se acaba aquí. Hall y su equipo se enfrentaron a Kraigan en una brutal batalla cuerpo a cuerpo. La fuerza del señor de la guerra era formidable, pero los humanos lucharon con una determinación sin igual. Hall logró asestar un golpe crítico y, con un empujón final, Kraigan cayó, con los ojos ardiendo en desafío hasta el final. Con la caída de Kraigan, la flota draconiana se sumió en el caos, y las fuerzas humanas aprovecharon la oportunidad para aumentar su ventaja. Las naves draconianas comenzaron a retroceder, con la estructura de mando destruida. Tras la batalla espacial, la alianza clandestina en el seno del Consejo Galáctico entró en acción. Sin embargo, sus planes fueron rápidamente descubiertos por una inteligencia humana inesperada. Redes de espionaje interceptaron comunicaciones que revelaban las verdaderas intenciones de la alianza. El gran canciller Borat, al darse cuenta de la magnitud de la traición, convocó una sesión de emergencia del Consejo. Esta traición no quedará impune, declaró. La alianza clandestina ha intentado desestabilizar aún más nuestra galaxia y debe rendir cuentas. El Consejo, que ahora veía a los humanos bajo una nueva luz, comenzó a dividirse. Aquellos que habían apoyado en secreto a la alianza se vieron expuestos y aislados. La resistencia y la brillante táctica de la humanidad no solo repelieron una invasión, sino que también destruyeron la confianza en el seno del Consejo. En la Tierra, el presidente Morgan se dirigió al mundo.
Hemos enfrentado la mayor amenaza de nuestra historia y hemos salido victoriosos. Esta victoria no es solo para la Tierra, sino para todos aquellos que valoran la libertad y la justicia. Seguiremos unidos y preparados para defendernos de cualquier amenaza. La humanidad había demostrado su valía, no solo en el campo de batalla, sino también en la compleja danza de la política galáctica. Habían conquistado su lugar entre las estrellas, siendo respetados y temidos en igual medida. Meses más tarde, se reunió un nuevo Consejo Galáctico, esta vez con representantes humanos sentados en una posición destacada en la mesa. La dinámica había cambiado y el Consejo ahora comprendía el costo de subestimar a la Tierra. El general Trask, que anteriormente había sido crítico con la humanidad, ahora estaba de pie, admirado. Nos han mostrado la fuerza de su espíritu, reconoció, y añadió, que nuestro futuro sea de cooperación en lugar de conflicto. En un rincón tranquilo del universo, el capitán Marcus Hall, ahora almirante, reflexionaba sobre el viaje. Las batallas habían sido duras, con pérdidas significativas en ambos bandos, pero la humanidad había resistido. Se enfrentaron a una amenaza existencial y salieron más fuertes. Mientras las estrellas brillaban intensamente sobre él, Hal sabía que el futuro de la humanidad estaba ahora entrelazado con el destino de la galaxia. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado, demostrando que la Tierra era una fuerza a tener en cuenta en el vasto espacio. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.